Como les avanzaba, mañana se celebra ese Día Mundial de Lucha contra la Depresión y era obligatorio abordarlo. Además, yo se lo propuse a nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Moya, como una de las posibilidades. Había muchas otras. Ella, con sus profesionales, siempre plantea temática que estiman resulta interesante para ustedes. Pero, claro, decía, hablar de la depresión siempre es necesario, así que vamos a hacerlo. Isabel Moya, muy buenos días y feliz año. Hola, buenos días, Loli. Hoy me vais a perdonar la voz, pero cuando me propusiste el tema de hablar de la depresión, dada la fecha próxima que tenemos en esa lucha contra la depresión, no podía perder la oportunidad de intentar involucrar a nuestros oyentes y de dar un poco de visibilidad a esta enfermedad que hoy en día sigue siendo tan tabú, tan estigmatizante y creo que era una buena oportunidad, aún con esta voz. Bueno, te ha azotado fuerte, las gripes y virus que hay en el ambiente. Yo te agradezco que el poquito de voz que sacas y seguramente con algo de dolor nos lo dediques. Lo siento, pero te lo agradezco. La depresión, decías, tan tabú, sí, pero tan prevalente últimamente, o al menos la pandemia la ha puesto más de relieve. Yo no sé si es que se habla más de ella o que la incidencia ha crecido. En cualquier caso, los datos no son buenos. Hay un estudio reciente que dice que el 22,5% de los adultos españoles sufre síntomas de depresión. Lo sufrió el pasado año y permanentemente se mantiene esa cifra que elevaba hasta el 35,3% en los jóvenes. Más preocupante todavía. Y nos sitúa a España como el segundo país de Europa con esta enfermedad diagnosticada. Ojito, porque tenemos que activar todas las alarmas y buscar los detectores necesarios para afrontarla. Igual que con el COVID se pusieron en marcha con vacunas, mascarillas y maneras, ¿no?, de hacerle frente también con las enfermedades mentales. Exacto, a ver, yo creo que algo muy positivo que ha traído la pandemia ha sido darle esa visibilidad a la importancia de cuidar nuestra salud mental. Entonces, en este momento nos encontramos con que es mucho más fácil, está mucho más normalizado el acudir al psicólogo. Y de ahí, desde mi punto de vista, que haya más diagnósticos. Entonces, no creo que haya más depresión que hace unos años. Creo que hay más capacidad de diagnóstico, más sensibilización en la población para darse cuenta y no dejarlo pasar, sino ponerse en manos de profesionales para resolver cuanto antes. Así que, bueno, dentro de estos datos tan alarmantes, yo tengo un punto de vista esperanzador y positivo. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Y sobre todo una actitud activa ante ella, ¿no? Para, tratarla. Es una enfermedad, vamos a ponerle tratamiento. Y lo primero de todo es hacer un diagnóstico adecuado. Para ello tenemos que saber lo que es. ¿Cómo nos definirías tú la depresión? Porque dentro de ese tabú que mencionabas está la parte del entorno que dice, depresión, paparruchas, tú estás triste, venga, alegría y sal a la calle. ¿Qué es la depresión? Es que hemos banalizado mucho el término depresión, ¿no? Es que estoy depre. Entonces parece que es una cosa que uno se puede autodiagnosticar, que uno elige tener o decide dejar de tener y es algo muy distinto. De hecho, es una enfermedad muy incapacitante y uno de los primeros motivos de baja laboral. Ayer mismo una paciente a la que recomendé mediante un informe que solicitara su baja laboral porque es profesora de instituto y no está capacitada en este momento, que además se tiene las navidades con muchísima ideación suicida y autolítica, es muy peligroso, de enfrentarse a un grupo de adolescentes durante X horas con el estrés que eso le supone en este estado anímico. Y me escribió ayer porque desde el colegio sus compañeros o sus superiores le estaban acosando, oye, pero darnos alguna explicación, cógenos el teléfono y dinos qué te pasa, porque no podemos saber. Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista de los compañeros o de los superiores, pues que necesiten alguna perspectiva de, oye, esto va para largo, no, pero cuesta mucho entender que alguien en un momento dado no esté ni para coger el teléfono y dar explicaciones. Y esto es lo que puede pasar a una persona en este estado de ánimo, en esta enfermedad. Puede no tener ganas ni de salir de la cama, no puede no tener ni energía, porque cuando hablamos de ganas, parece que uno puede elegir echarle fuerza de voluntad y ya salir de este estado. Pero esto es muy distinto de cuando uno está inapetente.
aunque la inapetencia en cuanto a energía sí que es uno de los síntomas más esenciales. Yo, si te parece, Loli, voy a decirte los 9 síntomas más característicos de la depresión, y que así nuestros oyentes puedan tomar nota, porque con al menos 5 de estos síntomas mantenidos durante al menos 2 semanas ya podríamos estar identificando, ¿no? Siempre tendríamos que acudir a un profesional. Para empezar, puede haber un estado de ánimo depresivo, triste, durante la mayor parte del día, pero no es necesario. Debería ser uno de los síntomas más llamativos, pero puedes tener depresión sin tener tristeza, tener un estado de ánimo plano, que todo te da igual. Ese sería como el primero que nos llama la atención. Suele haber también, un aumento o una pérdida del apetito o del peso. O se come más o se come menos. Y lo mismo ocurre con el sueño. O hay una hipersomnia o hay un insomnio. O sea, hay alteraciones en los ritmos básicos, ¿no? de alimentación y de sueño, y eso es bastante característico. Y luego también hay un cambio en la actividad motriz. Hay algunos que los ves arrastrando los pies, que van como ralentizados, y otros que van muy agitados. O sea, como que la activación es mayor. Sí que es muy característico la falta de energía, una fatiga como crónica, ¿no? Que todo le suponga un grandísimo esfuerzo. Y luego están los pensamientos. Hay muchos pensamientos característicos de la depresión que tienen que ver con el sentimiento de culpa, con el sentimiento de incapacidad, de inutilidad. Esos son muy característicos. Y se ven mermadas muchas veces también las capacidades cognitivas. La gente nos cuenta que no puede concentrarse ni en la simple lectura de una novela o escuchando un programa en la tele, en una conversación. Pierden mucho su capacidad atencional. Y esto ya en los casos más graves hay pensamientos recurrentes de muerte, de suicidio. Cuando es el caso más grave ya llega a haber una planificación, una ideación más clara de suicidio. Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de síntomas que no tienen por qué cumplirse todos, pero sí que deben servirnos de alerta. También tenemos que distinguir, ¿no?, la depresión de lo que es un duelo crónico, por ejemplo, porque puedes ver muchos de estos síntomas en un duelo que se prolonga en el tiempo, pero la causa es el duelo y lo que hay que trabajar y resolver es ese duelo. También existe lo que podríamos llamar la desmoralización o la pena por sucesos que suceden en la vida, pues como puede ser una crisis económica, desastres naturales, motivos de salud, has perdido salud. También tendría que ver algo con el duelo, ¿no? Porque hay una pérdida de algo que antes se tenía, pero si esa pérdida se resuelve, por ejemplo, en el caso de una crisis financiera, el estado de ánimo se recupera conforme a la pérdida. En una depresión no. En una depresión puede que además haya problemas económicos, pero si les toca la lotería no salen de la depresión. Ahora que los tenemos bien identificados y que, repito lo que anteriormente has mencionado, no se tienen que dar todos, pero de todos estos tips, con que 5 se cumplan permanentemente durante más de 2 semanas, ya es como para decir, aquí algo pasa. Una vez que nosotros mismos lo detectamos, bueno, lo primero de todo, ¿quién lo tiene que detectar? ¿El propio sujeto a quien le está pasando o su entorno? Y segundo, una vez detectado, ¿qué hacemos? Bien. Lo puede identificar tanto el propio paciente como sus familiares, las personas cercanas, porque hay mucha gente que entiende, sobre todo en los hombres ocurre más, que entiende la depresión como una debilidad. Entonces puede identificar que no está bien, que no está como antes, que algo le está pasando, pero reconocer que tiene un problema, que no es capaz de resolver por sí solo y pedir ayuda es un proceso que a muchas personas le cuesta. Entonces, por estos motivos hay veces que los familiares, los amigos, las parejas se dan cuenta y son quienes les arrastran, ¿no?, a buscar ayuda. Muchas veces se acude al médico de cabecera, que los médicos de cabecera hacen muy buena labor, no saturando otras especialidades,
Pero claro, una depresión no se resuelve a golpe de fármaco. O sea, no se pueden matar moscas a cañonazos tampoco, ¿no? Sí, está muy bien que haya fármacos que para eso están, para cuando uno no puede tirar ni con la ayuda de la terapia, que le peguen un empujón y le saquen, ¿no? Que le den esa energía para poner en marcha las recomendaciones de su terapeuta y entonces poder así salir de la depresión. Y para eso están los psiquiatras. Pero creo que es fundamental que al final vaya acompañado de un tratamiento psicológico, porque hay personas que están más predispuestas que otras a tener depresión. ¿Por qué? Porque su estilo de vida, su estilo de pensamiento, los patrones que tienen a la hora de relacionarse le hacen más vulnerable. Entonces, personas que manejan un estilo no asertivo de comunicación, por ejemplo, tienen enquistada una baja autoestima, no han cuidado las relaciones, no tienen aficiones, tienen un trabajo que ni les va ni les viene y es simplemente una forma de cambiar tiempo por dinero. Bueno, pues al final, si todo eso no se cambia, por mucho fármaco que se les dé, solo estarán maquillando la realidad. Hay que resolver, hay que hacer cambios. A lo mejor el fármaco ayuda a tener la energía para hacer esos cambios, pero es fundamental poder hacerlos. Y cuando uno está bajo el velo de la depresión, ni siquiera tiene una perspectiva de futuro en el que las cosas puedan mejorar. Por eso la ayuda del terapeuta y también, por supuesto, la colaboración de sus familiares más próximos les puede ayudar. Tú date cuenta que el primer ejercicio terapéutico que mandamos a nuestros pacientes con depresión se llama activación conductual. Es decir, cuanto menos haces, menos ganas tienes de hacer, pues vamos a hacer cosas aunque no te apetezca. Entonces hay que hacer cosas, hay que salir de casa, te tiene que dar el sol, tienes que caminar, estar al aire libre, con familiares, con amigos. Aunque estés a medio gas, no pasa nada. Aunque lo hagas sin ganas, no pasa nada. Es como la batería de un coche, se recarga en movimiento. Pues las personas igual. Entonces, para eso muchas veces nos sirve muchísimo la colaboración del entorno más próximo, para que les cojan de la mano y literalmente les arrastren a salir a dar un paseo. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, tanto el paciente como su entorno pueden ser quienes acaben diagnosticando o llevando a por el diagnóstico al paciente. Claro, pero ese entorno más próximo y con la mejor intención, es que suena muy distinto, como has dicho tú, el tema de la activación a cómo lo puede decir el entorno hacia un paciente con depresión. Una cosa es que te agarren de la mano o te acompañen en, me ha dicho la psicóloga, sal a pasear y aunque no me apetezca, gracias por venir conmigo porque si no, y no había salido, a que salga contigo esa persona que te quiere hacer el gran favor también y que lo hace de corazón y sale contigo para decirte, ves mujer, como no estabas tan mal, venga hombre, sonríe un poco y píntate el ojo y ya, déjate de tonterías. El entorno muchas veces es nocivo para un paciente con depresión cuando no se entiende que es una enfermedad, cuando quieren sacarte tan de empujones de ese espacio que ni tú quieres estar, que duele, que es brusco, que a veces pues no es lo más terapéutico. Exacto, porque muchas veces se entremezcla con estos conceptos que he querido diferenciar antes. Uno puede estar triste cuando le ha pasado algo, pero si todo le va bien en la vida, no tiene derecho a estar triste. No tiene derecho a tener depresión. Entonces, intentan argumentar desde la lógica de, pero si tienes salud, si económicamente te va de maravilla, chica, si es que no tienes de qué quejarte, ¿por qué estás así? ¿No? Y claro, eso aumenta un síntoma esencial, que es el sentimiento de culpa que tiene el paciente. Entonces, a una persona con depresión, lo único que no se le puede pedir es que sonría, que se anime y que disfrute de las cosas y de la suerte que tiene, porque es que es totalmente contraproducente. Lo que le podemos pedir es, acompáñame a dar el paseo y así charlamos un ratito y te despejas. Eso es lo que le podemos pedir. Le podemos pedir que, como terapeutas, le podemos recomendar que piense en las cosas que le ponen triste de 8 a 9 de la noche y que el resto del día intente estar distraído. Bien, le podemos pedir que llore, pero no que sonría, ¿no? Entonces, un poco entender que está mermado. Al final, igual que las cosas físicas, a alguien que cojea, nadie le dice, anda sin cojear. Bueno, pues a alguien que tiene depresión hay que respetarle sus tiempos y sus procesos. Se empeña en el entorno de decir, pero si es que hay que positivar, es que hay que ver las cosas de otra manera, pues si a todos nos pasan cosas y hay que tirar para adelante ya, bueno, pero no es una cuestión de voluntad. Uno no tiene esa enfermedad porque haya decidido tenerla. Pues una última pregunta que te hago en base a esto, y habría muchas más, pero
para tratar adecuadamente la depresión? Tú me has dicho antes, los médicos de atención primaria están haciendo su trabajo, pero voluntariamente yo, si advierto cualquiera de los síntomas que analizaste al principio, ¿puedo tomar la decisión de levantar un teléfono, buscar y hablar con un psicólogo y a partir de ahí que marque esos pasos? Me imagino que se pueda o no vivir con depresión. Cuando ya es invalidante será cuando el propio profesional de nuestra salud mental diga, ve al médico, como tú has contado, y que te dé la baja o no, o puede seguir, pero nos vemos. ¿Se puede dar el primer paso sin pasar por el centro de salud? Claro, de hecho, mi recomendación sería esa, ¿no? Que vayan ya directamente al especialista, porque además ansiedad y depresión son las dos enfermedades que más tratamos los psicólogos. O sea, estamos todos especializados en eso. Luego tendremos otras especialidades, pero es que la ansiedad y la depresión están en la orden del día. Entonces, por suerte o por desgracia, son cosas que sabemos, ¿no? Que conocemos muy bien, que le pasan a muchas personas y que tenemos muy normalizadas y que los resultados de los tratamientos vienen en relativamente poco tiempo. Entonces, ¿para qué vamos a dar palos de ciego yendo a otros profesionales cuando al final el recorrido va a acabar llevando a la psicología, ¿no? A la terapia psicológica, desde luego. Y luego muchas veces son los familiares los que, como su familiar no quiere ir al psicólogo, no quiere, porque parece que sea cuestión de fe esto de ir al psicólogo, como si no hubiera una ciencia detrás, ¿no? Que hagamos imposición de manos o cosas así, pero no. Entonces nos llaman los familiares para explicarnos que no saben cómo convencerles. Entonces tenemos una entrevista con los familiares para explicarles, que entiendan cuál es el proceso, tanto que está viviendo a nivel interno su familiar, como qué le puede llevar a estar motivado para empezar un tratamiento. Así que incluso cuando nos vemos en esa frustración de que, oye, que mi pareja, que mi hijo, que mi padre está en este bloqueo y no consigo convencerle, bueno, pues da igual, que venga el familiar y que nosotros le asesoraremos cómo hacerlo. Una última, esta ya de verdad, pero es que no me puedo despedir de ti sin preguntártela. ¿La depresión se cura? Por supuesto. Claro, es que hay gente que piensa que se cronifica, que es una enfermedad crónica, que se puede vivir con ella, que los terapeutas conseguís, bueno, pues iniciar un camino por el que seguir, pero te tenía que preguntar si se cura para saber si al final del camino hay una meta. Por supuesto, tiende a cronificarse si no se interviene. ¿Vale? Uno al final, nosotros hemos encontrado casos que llevan arrastrándose tantos años la depresión que ya creen que forma parte de su forma de vida, de su forma de ser. Lo mimetizan con su personalidad. Y no es así, pero eso ha sido porque no se ha tratado y no se ha tratado bien a tiempo. Pues con todo esto me quedo, y si tienen más dudas, preguntas, pues no nos falten los jueves a esta hora en nuestro gabinete psicológico radiofónico, pero también tienen a disposición todo el equipo de Isabel Moya Psicólogos, tanto en redes sociales como en la propia consulta. Yo te agradezco que este nuevo año, el 2023, podamos contar con vuestra ayuda. Feliz 2023, feliz año, y que nos traiga muchas alegrías, que también nos hacen falta, Isabel. Muchas gracias, Loli, un placer. Cuídate. Chao.